Hermanos, y es Isaías capítulo 41, es el segundo capítulo de la última parte de Isaías que comienza en Isaías 40. Y comienza capítulo 40 con las palabras, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El tema entonces es de la consolación que Dios ofrece a los que iban a sufrir el cautiverio en Babilonia adelante, 100 años en el futuro. Es consolación de antemano. El Señor ya está estableciendo que ellos iban a sufrir. Y la cuestión de sufrir tiene varios aspectos. Tiene, pues, por supuesto, sufrir de la guerra, sufrir del cautiverio, sufrir el vivir en una tierra lejana del oriente. Pero el otro aspecto era de que solamente un remanente iba a sobrevivir para ser cautivos allá. Un gran número de ellos iban a perecer, muy pocos iban a quedarse. Este grupo chiquito se llamaba el remanente, los sobrevivientes, el remanente. El tema de consolación entonces es para el remanente. Y este tema entonces se encuentra últimamente su cumplimiento en el Nuevo Testamento, porque aquí en Isaías, poco a poco llegamos al tema de que Dios tenía en la mente de bendecir no solamente al remanente de Israel, pero también un remanente de todas las naciones, conforme a la promesa que Dios había hecho a Abraham. Abraham aquí se menciona en capítulo 41. Porque Dios en Génesis 12, del 1 al 3, hizo promesa a Abraham, no solamente de que él tendría descendencia y una nación grande, pero también que serían una bendición. Y en la descendencia de Abraham, todos los pueblos de la tierra serían bendecidas. Entonces, esta es la promesa que es el tema del Evangelio de Cristo. La promesa que Dios hizo a Abraham de bendecir no solamente a los judíos, pero también a los gentiles. Mientras tanto, tendrían que sufrir algunos años y serían años muy negros, muy oscuros, mucha confusión. Sería difícil para el justo entender cómo es que Dios el Todopoderoso, cómo podía Él permitir esta injusticia de que su propio pueblo, el remanente, los buenos de la familia de Dios, que ellos sufrieran así, cuando los gentiles, los incrédulos, estaban bastante peor. Y esto llegó a ser el tema de Habacuc. Esta profecía muy corta, pero esta profecía de Habacuc 2:4 entonces es la plataforma de Romanos 1:16-17, de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a los que confían en Él, a los que andan conforme a la justicia de Dios. Son salvos por la fe. La fe, hablando de esta nueva vida que el Evangelio presenta y nos da la definición. Entonces aquí en capítulo 41, Dios establece, ese es un plan que Él puede llevar a cabo porque Él es todopoderoso, Él es Dios. Al contrario, los dioses falsos son inútiles
son vanos, son débiles, no se mueven, no pueden hacer nada porque no existen ellos, aunque todo el mundo creían en ellos. Esto fue la religión que la mayoría de la ciencia antigua honraba y creía, aunque era falsedad. Era ciencia falsa llamada ciencia. Tenemos entonces en capítulo 41, terminando 40, dice, los que esperan a Jehová, en 40:31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la promesa de Dios, de que el confiar y el esperar en Jehová nos dará fuerza, nos dará alas de águilas. Ahora, capítulo 41 anuncia algo especial a los no judíos. Se llaman costas. Lea conmigo versículo 1. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Esta es la introducción. Jehová llama a esto, las costas, hermano. Las costas se refiere a las naciones de las costas alrededor del mar grande, el mar que se llama Mediterráneo. Los romanos decían que ellos eran el centro del mundo y el mar Mediterráneo era en el medio de la tierra. Y así fue el nombre de ellos. Entonces Dios habla de las naciones no judías, las naciones lejanas de ellos, hablando de España, de Italia, de Grecia, de Siria, de Egipto, de Libia, de Cirene, todas estas naciones de África, de Europa y de Asia que tocaban pues la costa, se llamaban las costas. Jehová anuncia algo a ellos. Escuchadme, dice Jehová. Porque el mensaje de Isaías no solamente concierne a los judíos, pero el futuro de todas las naciones. Dice, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Para salvar, Jehová siempre tiene que juzgar primero. Es como Juan Bautista, cuando él comenzó su trabajo, tenía que juzgar a Israel, llamándoles al arrepentimiento con la esperanza del perdón de Dios cuando se bautizaban ellos, anunciando la llegada del Salvador, Jesucristo. Entonces Jesús también, en Juan 5, Dios entregó todo juicio a las manos de él. Ahora Dios juzga a las naciones, no solamente para descubrir sus pecados, pero también para darles una base para ser salvos, arrepintiéndose de sus pecados. Por lo tanto, cuando llegamos a los días de Jesús, en el cumplimiento de los tiempos, Gálatas 4:4, en este tiempo, el mundo de las naciones estaban ellas listas, y tenemos de todas las naciones prosélitos que iban a Jerusalén buscando a Jehová, como el etíope, por ejemplo, y otros más, como Cornelio en Romanos 10, y habían entonces gentiles o de no judíos en todas partes que recibieron este mensaje que Dios dio a los profetas. Cuando dijo estemos a cuenta, así comenzó Isaías capítulo 1, el versículo
18, cuando Dios comenzó a hablar a los judíos. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es amenaza y es esperanza. Así habló Jehová a los israelitas, y aquí ahora enfrenta con este mensaje del poder de Jehová sobre las naciones de la tierra. El 2 comienza el argumento de Jehová. Dice, estemos juntamente a juicio. Ahora versículo 2. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. ¿Quién? Entonces, pregunta a Jehová, ¿quién hizo eso? Jehová declara, fue obra de Jehová. Estaban ellos al punto de experimentar este poder de un imperio. Antes había muchas naciones alrededor de las costas del Mar Grande, pero al entrar a Siria, ellos conquistaron todas las naciones allá en ese creciente ¿cómo se llama? Fértil. Desde Babilonia hasta Egipto y todas las costas así en aquella área. Dominó a los reyes. ¿Quién lo hizo? Dice el 3, lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién hizo? El énfasis es en el poder y la acción. Hizo algo, realizó algo. Esto porque esto fue su plan, su juicio. Dios justo, a propósito, con orden, porque es Dios justo y santo, y cuando fue necesario, los juzgó a todos ellos. Otra vez le pregunta, ¿quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Se declara a sí mismo, así como dice yo Jehová, el primero, no para decir que él fue el primero de la creación, el primero creado. No, esto no fue el uso de la palabra. El primero es la primera causa. El contexto es de acción de Jehová. ¿Quién es que hizo todo? Ahora hace algo. Dice, ¿quién hizo? Y realizó eso, hablando del trabajo de las naciones. Fue Jehová. También él, el primero, la primera causa de la creación, es creador. Se menciona varias veces, yo, creador, no solamente de los judíos, pero de todas las naciones. Y estos gentiles ni siquiera lo conocían, su propio creador. Entonces se presenta a las costas, yo, Jehová, el primero, yo, y yo mismo, con los postreros. Él también será o sería la última causa, el que iba a destruir y juzgar. Llevando a cabo su plan, muchos iban a perecer. Entonces, este lenguaje se encuentra otra vez en capítulo 44, versículo 6, 48, versículo 12. 3 veces
en Isaías se presenta como el primero y dice con los postreros, los últimos. Y ahora en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, Jesucristo se presenta en este papel de Jehová y se llama el Alfa y la Omega. Capítulo 1:11 y capítulo 17, el primero y lo postrero. Dice capítulo 2:8 y capítulo 22:13. Así termina la Biblia. En el último capítulo de la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jehová, Jesucristo, se presenta al mundo, el primero, el alfa y la omega, el último, la última causa. Habrá juicio final. Un día Dios juzgará a todos los hombres en el día de juicio final. Aquí se introduce como el que creó todo y como segundo de Pedro 3 va a acabar de todo, va a destruir todos los cielos y la tierra en un último incendio de los elementos. Jehová será. ¿Y quién va a quedarse? Pues Jehová y los seres humanos que tienen almas eternas y ellas, Jehová los va a juzgar. Dice aquí, hablando del gran poder que ellos veían. Tenemos, hermanos, el tema del temor de Jehová. Corre en toda la Biblia, incluso el Nuevo Testamento. Debemos de enfrentar la ira de Dios y tener miedo, temblar. Como dice Filipenses 2:12, tenemos que temblar en nuestra obra para lograr nuestra propia salvación. Cada uno debe de trabajar con este temor de Dios. Entonces, las costas, dice el versículo 5, vieron y tuvieron temor. Cuando vieron la ira de Jehová, temblaron, dice. Dice, los confines de la tierra se espantaron, temblando, dice. Se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. ¿Pero qué hicieron entonces? En su ignorancia, andando en las tinieblas, no conociendo a Jehová todavía, buscaban auxilio, buscaban salvación de su religión falsa. Dice el 7, el carpintero animó al platero, hablando ahora de la idolatría, dice, y él que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese, porque el ídolo está afirmado, está clavado para que no se mueva. No puede hacer nada porque es vano el ídolo, es vana la religión de mentiras, de engaños, la falsa esperanza de los hombres en toda religión falsa y la ciencia falsa y la confusión que resulta de toda esta falsedad. Es de Satanás, el príncipe de toda mentira. El 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahora, como acabo de decir, hermanos, está trabajando en estos capítulos más y más, está trabajando para presentar la primera promesa que Dios hizo a Abraham, que toca las vidas de todos los pueblos del mundo. Abraham
dice, descendencia de Abraham, había esperanza en esta promesa, que siempre habría entonces descendencia de Abraham. Y por medio de esta descendencia, Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero escogió a Jacob, ¿cómo es? Nieto o bisnieto de Abraham. Por medio de él, entonces, le dio nombre Israel y las 12 tribus de Israel, entonces, descendieron por medio de Jacob. Israel fue el propósito de Jehová, de que ellos fueran la luz del mundo, por su enseñanza, por su justicia, por su santidad, demostrando el valor del verdadero Dios y la verdadera fe, justicia, que enseña las leyes que Dios dio a Israel. Pero sembrando este pensamiento, mi siervo mío eres, dice, a quien yo escogí. Tenemos el gran tema que se encuentra en Efesios 1, 3 al 13. Nosotros, los escogidos en Cristo, en Abraham, descendientes de Abraham, dice, siervo mío eres. Porque adelante vemos que no es solamente, no habla de todos los descendientes de Abraham, pero un solo. El siervo sería Jesucristo. Y cuando llegamos al capítulo 53, el gran capítulo que habla de la muerte de Jesús, en la profecía, estamos en el medio del siervo de Jehová, a quien Jehová escogió. Jehová escogió a Jesús para salvar al mundo, pero también escogió a nosotros. Por lo tanto, somos escogidos en Él. Cuando estamos aferrados a Él, cuando seguimos a Él, cuando somos discípulos de Él, como dice Juan 8, 31 y 32, conoceremos la verdad y la verdad nos salvará, nos hará libres del pecado. Pero esto es de ser discípulos de Jesús. Entonces, siervo mío eres, la luz del mundo, dice, yo escogí. En el 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. La duda que sembró toda la profecía de su castigo es que Jehová rechazó a Israel, como tenemos también en Oseas, contemporáneo de Isaías, capítulo 1, 2 y 3. Dios dice que no son mi pueblo. Me divorció de ustedes. No son míos. Pero hay también, hay profecía de que en el futuro habría redención. Entonces habría esta posibilidad de volver a ser hijos de Dios. Y esta promesa de Oseas 1 a 3 también se encuentra en los escritos del apóstol Pedro. Somos el pueblo de Dios. 1 de Pedro 2, del 9 en adelante. 9 y 10. Entonces, dice, no te deseché. Es que Dios no desechó a los elegidos, a los fieles, al remanente que iba a sobrevivir. Los pocos serían ellos, Israel,
Y entonces cuando llegamos a los días de Jesús, Jesús dice que el camino es así, el camino de salvación es así. Mateo 7, queremos leer ahora en este Sermón del Monte, ah, esta advertencia de que no todos de sus discípulos ni siquiera serían salvos. Dice en el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos serían escogidos, no todos serían el pueblo de Dios. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es. Él debe de hacer su voluntad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay muchos cristianos, se llaman cristianos, se congregan los domingos, pero ¿cómo viven en la semana? ¿Andan en justicia? ¿Hablan la verdad? ¿Son fieles a Cristo? ¿Cómo se visten? ¿Como mundanos o como cristianos? ¿Cómo hablan? ¿Hablan como hombres santos o hablan como los mundanos? ¿Cómo hacen su negocio? Las mujeres son entregadas a su hogar o están más, se venden a todo el mundo. Están entregadas ellas al mundo del negocio y descuidando de su hogar, dejando la carga a extranjeros y entonces que se pierdan ellos. Eh, se llaman cristianos, pero no siguen fieles a Él, no hacen la voluntad de Dios, no llevan fruto a la gloria de Dios. Entonces, cuando dice, no te deseché, pues sí, Dios desecha a los que no son fieles a Él, pero no desechó y no desecha a los que son fieles a Él. Dice el 10 entonces, no temas. Aquí comenzamos el tema de lo que podemos anticipar entre los fieles. El remanente serían los que buscan la justicia, que buscan agradar a Dios, pero ellos serán afligidos, perseguidos. Jesús en Mateo 10 les dice que no debemos de temer al hombre, quien puede matar al cuerpo, pero el alma no pueden matar. Más bien debemos de temer a Jehová, a Dios, quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno para siempre. Es el mismo tema de aquí. No temen, dice, no temas, hablando el 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Está hablando de temer al hombre en vez de temer a Jehová. Es el problema que tenemos, hermanos. Uno que no teme a Jehová, teme más a los hombres, entonces se entrega al pecar. Pero el hombre que teme a Jehová resiste la tentación que pone a los perseguidores, a los que amenazan, a los que tienen poder para destruir el cuerpo, destruir la carrera, destruir la santidad del cristiano. Nos lleva fuera de la iglesia, nos lleva fuera de las reuniones de la iglesia, nos mantienen siempre ocupados en las cosas mundanas y no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para orar a Dios. Entonces, tenemos tanto miedo de no poder alimentar a la familia, de no poder tener abundancia para tener vacaciones y viajar y divertirnos y comprar mejores casas y carros.
es el temor de los hombres y de la pobreza, es temor de no tener lo que pensamos que necesitamos. Este temor carnal. Jesús enfrentó eso en Mateo 6, de 19 a 33. Y dice, tenemos que buscar primero el reino de Dios y Él nos cuidará. Pero no debemos de tener afán y temer lo que los hombres pueden hacer a nosotros. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios habla de protección, de provisión a los piadosos, a los que confían en Jehová. El 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Según Tesalonicenses 2 hace el mismo punto. Habla de que últimamente Dios juzgará. El primer capítulo, según Tesalonicenses, dice, es justo que Dios aflige a los que afligen a los cristianos. Y aquí, otra vez, Jehová serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Contienden, ¿por qué? Porque tú eres justo y ellos no. Así habló Jesús. ¿Por qué van a odiar? ¿Por qué van a afligir a los discípulos de Cristo? Porque odiaban a Jehová, odiaban a Jesús. Dice, porque yo les declaro sus pecados y no les gusta escuchar, no les gusta la corrección. Por lo tanto, se enojan y por eso le crucificaron a Jesús. Y nos van a afligir a nosotros si repetimos las mismas palabras de Jesús. Sin duda, es como el apóstol Pablo dijo a Timoteo, que todos van a sufrir la persecución. ¿Dónde está? Esto está en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Isaías 51:1. Los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Este mensaje es para los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. Y Dios declara a ellos que buscan a Jehová, que buscan la justicia, con hambre y sed de justicia. Dice, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, porque están bien equivocados. Han hecho un gran error en contra su propio Creador, el Todopoderoso. Dice, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Y Salmo 37, un salmo un poco largo de David. Bello el salmo. Enfrenta esta realidad. Nosotros nos preocupamos porque los malos prosperan, pero no durará. Jehová les va a hacer como nada. Entonces, versículo 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Por segunda vez entonces dice, no temas, yo te ayudo. 14, tercera vez, no temas, gusano de Jacob. Me acuerdo de un himno que habla de, en inglés dice que somos gusanos delante de Dios, y algunos hermanos no quieren cantar este himno, no quieren pensar en sí mismos como gusanos. Pero sí, la Biblia habla de nosotros, el pueblo de Dios, como gusanos. Así pensamos.
¿Quién somos nosotros? Tan débiles como gusanos. Pero dice Jehová al gusano, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, aunque fueren muy pocos sobrevivientes, el remanente, muy pocos andan en el camino de Cristo, muy pocos se salvan. Mateo 7, 13 y 14. Muy pocos. Pero dice, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu redentor. Aunque no hay muchos hombres que le van a ayudar. Hermanos, cuando andamos con Cristo, tantas veces andamos muy solos. Y no nos gusta. Siempre queremos tener mucha gente a los lados para darnos más confianza y más socorro, más ayuda, más auxilio. Pero muchas veces, hermanos, andamos casi solos, muy pocos. Pero no estamos solos. Jehová está con nosotros. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu redentor. El 15. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molderás, y collados reducirás a tamo. El 16, los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. El lenguaje, hermanos, aquí es de la finca, que los habían cosechado el trigo. Le ponen en una piedra plana, en un lugar alto, y entonces pasando algo con dientes o algo pesado, pasando esta cosa sobre el trigo, entonces la cáscara, la hojarasca, se quita y está muy liviana y tirándola en el aire, el viento lo lleva y el grano más pesado cae a la tierra y ellos pueden entonces juntar el grano y llevarlo en bolsas para hacer su pan. Ahora, así habla de la acción del pueblo de Dios, dice, los trillarás. Entonces, los malos, los inútiles, los fracasos, los que persiguen a los cristianos, dice, Dios los va a llevar como el viento lleva la hojarasca. Dice, reducirás a tamo, algo que se quema. Entonces dice el 16, los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová y te gloriarás en el Santo de Israel. Por eso Filipenses 4, 4 al 8. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocijaos. Tenemos mucha base para confiar en Jehová y regocijarnos en la salvación de Él. Dice entonces el 16, 17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel, no los desampararé. Habrá tiempos difíciles para su pueblo, para sus hijos, pero siempre está a su lado Jehová. Como le dije, Salmo 37, un buen salmo que toca, entre otros, que toca este tema. El 18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Abundancia promete Jehová. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes
y olivos. Pondré en soledad cipreses, pinos y bosques juntamente, para que vean y conozcan y advierten y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Es dinámico y poderoso y activo. Él ofrece auxilio, Él ofrece ayuda, Él está pendiente a las necesidades de su pueblo. Entonces el contraste sigue, nos habla en la última parte del capítulo el caso de los no Jehová, los dioses que no son, que no existen, pero todo el mundo confía en estas vanidades, como hoy día los hombres confían en su dinero, confían en su poder y confían en sus ejércitos, confían en el brazo de hombres y no confían en el brazo de Jehová. 21. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. ¿Quién puede hacer eso? Solo Jehová. No hay Dios, no hay hombre, no hay Dios que puede predecir el futuro, declarar y también hablar de lo que ha pasado desde el principio. Porque donde no hay historia, donde no hay escritor de historia, no hay registro de historia, ¿cómo se sabe lo que había pasado en los días postreros o anteriores, perdón? Entonces, dice el 23, dadnos nueva de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Si son poderosos y pueden entonces ver el futuro, ayúdenos. Es como hay gente hoy día que reclama tener los dones de hacer milagros y se jactan de su gran poder, pero le espero y no me muestran nada. Me quedo en duda entonces. Reclaman tener poder, pero nunca hacen nada. Pura palabra, pura vanidad. Mucha jactancia. Dice que yo tengo que creer en ellos para que ellos tengan poder para hacer milagros. ¡Qué absurdo es! ¡Qué absurdo es! Si tienen poder, lo pueden hacer. Pero para justificarse en no demostrar su poder, su jactancia, quedan vanos y vacíos y no hacen nada. Como esos dioses. No podían saber, no sabían. No podían declarar el futuro, no podían hacer nada. El 24, he aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras, vanidad, abominación es Él que os escogió. Muy fuerte la palabra. El hombre que escoge al ídolo, que escoge el Dios falso, el hombre que escoge entonces la religión falsa, no conforme a la voluntad del Creador, no conforme a la palabra de Dios, la palabra sagrada, dice, abominación es. Entonces, no debemos de escoger estas vanidades. Dice el 25, del norte levanté a uno y vendrá. Ahora, vemos lo que Él hizo, lo que Jehová hizo. Levantó del norte, hablando de Asiria, que descendió desde el norte, cruzando Eufrates y descendiendo por Siria y más abajo. Dice, del nacimiento del sol invocará mi nombre. Es que estaban más al oriente del lugar de donde sale, donde nace el sol. Por la mañana, todos los días del oriente, vinieron los soldados
y después descendiendo del norte. Dice, um, uh, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio? Para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos, ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente, no hay quien oiga vuestras palabras. Esta es la triste verdad, porque nunca anunciaron nada desde el principio, como Dios hizo en Abraham, en Génesis 12, en las profecías que corren desde todo el libro del primer libro de la Biblia, siglos y siglos antes de Isaías. Otra vez dice, el 27, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion. Yo soy el primero, yo soy el creador, la primera causa, la primera persona que hizo tales cosas. Yo soy el primero, el de alto rango. No hay nadie más arriba, no hay nadie como Él, no hay nadie con el poder de Él para vencer, para dirigir y dominar a los reyes. Dice, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas, viendo hacia el futuro. El mismo Dios que hizo todo eso tendrá otras buenas nuevas que iban a escuchar en el futuro. Las buenas nuevas llegó a ser el término el Evangelio de Cristo, pero comienza con el regreso de Israel del cautiverio, como será en el futuro la libertad que tiene el cristiano del cautiverio del pecado. Los dos temas corren juntos en todo el libro de Isaías, llegando hasta el fin del libro. Entonces dice el 28, miré y no había ninguno. Y pregunté de estas cosas. Ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad. Y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Lo que el hombre necesitaba más que todo fue la salvación. La salvación de su propia vanidad, de su propia corrupción. ¿Y qué clase de religión era la religión de la idolatría? ¿Qué moralidad tenían? Eran fornicarios, eran mentirosos, eran esclavos de Satanás, eran abusadores, hombres de mujeres y padres de los niños y niños de los padres. Pura guerra, pura sangre, pura pelea, puro pleito, siempre. La religión de los idólatras fue religión muy negra, muy corrupta. El hombre necesitaba salvador del pecado, salvador de la vanidad y de la corrupción y de las mentiras de ellos. Solo Jehová podía, y dice, tengo el brazo para hacerlo. Es el mensaje aquí. Y más, llegando a capítulo 53, nos muestra su poder para llevar a cabo el plan de salvar a los hombres de sus propios pecados, de sus malas costumbres, de las malas actitudes, de falta de amor, de falta de misericordia, falta de justicia, falta de verdad. Todo esto con abundancia Jehová iba a entregar a los hombres
por medio del plan que se menciona aquí en Isaías, más y más, llegando hasta capítulo 53 y adelante, pero 53 hablando de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Esto sería entonces el motivo, el gran poder para darnos victoria sobre la vanidad de la vida. Hermanos, con esto termino el estudio de hoy. Que Dios los bendiga. Espero que Dios los ayude en todo. Amén.